Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Saludo a la amada Iglesia del Señor con la dulce paz de Jesucristo. Estoy agradecido al Señor en esta tarde que nos ha traído con bien y que podemos estar compartiendo la fe que tenemos en común. Hermanos, estamos dedicando un tiempo para estudiar juntos el libro de los Hechos. Hoy estaríamos llegando para compartir el capítulo 10 del libro de los Hechos. Así entonces, si tiene su Biblia, me gustaría que pudiéramos estar dando lectura juntos, por lo menos a una porción de este capítulo 10 del libro de los Hechos. Si ha hallado el texto, entonces de pie vamos a estar leyendo en reverencia al Señor, el cual nos envía su palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene en su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Hasta aquí vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras y vamos a orar para que nos sea dada de su gracia para poder compartir con sencillez el Evangelio y por medio del Evangelio ser instruidos para una vida de piedad. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora el que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado este momento para el cual tú nos has reunido, Señor, que es el que nos ha dado, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, el entendimiento de tu divina palabra, Señor, por lo cual te pedimos que mediante la acción y el poder del Espíritu Santo sean, Señor, ejercidos los dones que le has dado a la Iglesia para el perfeccionamiento de los santos y para la obra del ministerio, creyendo el cual, Señor, es tu voluntad. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros ya hemos estado compartiendo en cómo antes de que se introdujera el ministerio del apóstol Pablo, quien fue el encargado a los de la incircuncisión,
cómo la Biblia lo introduce nuevamente al apóstol Pedro para que se diera cumplimiento a la escritura que decía en cuanto a él que le eran dadas las llaves del reino de Dios. Por eso es que le vemos a Pedro, dando el primer discurso en el día de Pentecostés, y aquí, a pesar de que Pablo ya había pasado un tiempo en Antioquía y seguramente hubiera un gran número de conversiones de pueblo no judío, de gentiles, empieza a relatarnos respecto y con detalle la conversión de Cornelio, un hombre que no era gentil, que era romano, y un hombre que no era judío, que era romano, y cómo tuvo esta conversión milagrosa. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que este hombre hacía limosnas y oraba incesantemente a Dios, pero no era perfecto. ¿Por qué no era perfecto? Porque el hacer limosnas y el orar a Dios no hace que nosotros podamos ser perfectos delante de Dios. No quiere decir que no son considerados, que no son tenidos en cuenta, pero no lo hace a un hombre perfecto. Las obras no pueden perfeccionar al hombre, ya que por medio de las obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Para que un hombre pueda ser perfecto delante de Dios, necesita oír y con detalle acerca de la palabra del Evangelio, la buena noticia, para poder llegar a ser perfecto delante de Dios, para poder ser hallado sin defecto alguno. Por eso los que fundamentan su vida de creencia en las obras, diciendo yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo le sirvo al Señor, esa vida no es una vida que agrada a Dios. No quiere decir que esas obras son malas. No podemos decir que son obras malas porque son buenas obras, pero no llegan a cumplir con la exigencia de la demanda de Dios para que un hombre sea hallado perfecto, ya que cuando uno vive por medio de obras, donde transgrede una sola obra, donde transgrede un solo mandamiento, ya se hace incumplidor de todos los demás. Amén. Si yo transgredo un solo mandamiento, me hago incumplidor de todos los demás. Cuando se me juzga con todo el peso de la ley. Amén. Y no por las medidas de lo que yo considero de lo que es santo o de lo que es agradable a Dios, sino con la medida de la demanda y de la exigencia de Dios. Amén. Por eso es que aunque Cornelio oraba incesantemente, aunque Cornelio hacía limosnas, no llegó a ser perfecto, sino hasta el día en que él oyó la palabra del Evangelio. Y aquí en el capítulo 10 nosotros podemos ver claramente que Pedro, allí en el verso 35, gloria sea el nombre del Señor, de este mismo capítulo, amén, dice la palabra del Señor, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibieran perdón de pecados por su nombre. Y aquí se hace un quiebre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. O sea que cuando estos hombres estaban escuchando detenidamente
la predicación del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro llega hasta el punto de que Dios le levantó por juez tanto de los vivos y de los muertos, y que fue anunciado anticipadamente por los profetas, y que a Dios había enviado para que todos los que en él creyesen recibieran el perdón de los pecados por su nombre, ellos ya estaban convencidos por la predicación. Ya habían recibido una conversión, ya tenían convencimiento. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es la certeza de lo que no se ve. Si bien ellos no lo habían visto tal vez en detalle, de la manera en que el apóstol Pedro le contaba, de cómo el Señor había estado con ellos y había resucitado entre los muertos, si bien no le contaban en detalle, pero estos hombres comenzaron a tener el testimonio del Espíritu que viene acompañado por medio de la predicación del Evangelio. Y al creer en el perdón de los pecados, cuando reciben la palabra de fe, son sellados con el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo, como hemos dicho en otra oportunidad, no se recibe porque yo le clame a Dios, ni se recibe porque ore, porque ayune, ni se recibe porque venga alguien y me ponga las manos. El Espíritu Santo se recibe cuando el corazón se lava de los pecados por medio del oír con fe al mensaje del Evangelio. Si alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que lavar su corazón con la palabra del Evangelio, lavar su corazón de los pecados y prepararse de esa manera para poder recibir, amén, la llenura del Espíritu Santo, para poder recibir el perdón de los pecados y para poder ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, como lo dice la palabra, santo, no puede venir a morar donde hay pecado. Por eso, aunque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para reconciliar con Dios a todos, por eso la visión que el apóstol Pedro tenía mientras estaba en la terraza, Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado. Dios reconcilió por medio de la sangre de Jesucristo todas las cosas al quitar el pecado del mundo. Amén. Al quitar el pecado. Pero si uno no lava el corazón, por más que Cristo haya derramado su sangre, si yo no creo a la palabra del Evangelio, no lavo mi corazón, sigo teniendo pecado, sigo teniendo acusación en mi corazón, y entonces no estoy preparado para poder recibir al Espíritu Santo. Pero cuando yo creo en que mis pecados fueron lavados, entonces por el hecho de al haber creído, recibo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello, amén, es el sello, es de la posesión adquirida hasta la redención completa, amén. El Espíritu Santo viene a sellar la posesión adquirida por Dios hasta la redención completa, amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hermano querido, acá hay una palabra muy hermosa, y es que vino el ángel, pero el ángel le dijo: envía a Jope, a la casa de un tal Simón, curtidor, para que te sea enviado a ti, a Pedro, y éste te dirá lo que debes de hacer. ¿Por qué no le predicó el Evangelio a los ángeles? ¿Por qué no le predicó el Evangelio a los ángeles? Algunos dirán: bueno, porque el Evangelio le fue dado a predicar a los hombres. Sí, eso es una gran verdad. Pero ¿por qué algunos predican el Evangelio y no tienen resultados? O no tienen el Espíritu Santo. Cuando la ley fue dispuesta, fue ordenada por medio de los ángeles. Si nosotros vamos al capítulo 7 de este mismo libro de los Hechos, en el verso 53, nosotros podemos leer claramente, dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Al igual que en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 19, se nos vuelve a confirmar por medio del apóstol Pablo
que vino ordenado por medio de los ángeles, pero por medio de un mediador, o sea, Moisés. Amén. Capítulo 3, verso 19 de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. O sea, cuando la ley vino, no vino por medio de los hombres, vino por medio de los ángeles. Amén. Viene de Dios, pero Dios es espíritu, y como tal nadie lo ha visto. Entonces envía a sus mensajeros los ángeles, lo cual explica aquí el primer mártir Esteban y explica también el apóstol Pablo. ¿Por qué no viene por medio de los hombres? Porque la ley viene ¿para qué? Para que sea cumplida. ¿Con qué autoridad puede venir la ley por medio de un hombre que no la cumple? Es más, Gálatas capítulo 3, verso 19. Cuando nosotros vemos entre las ordenanzas que Dios le da a la nación de Israel por medio de Moisés, le dice que no tomara mujer extranjera, ¿no es cierto? ¿Qué hace Moisés? Va y toma una mujer cusita. Una mujer extranjera, una mujer africana toma. Amén. O sea que inmediatamente él transgrede ya uno de los mandamientos, una de las ordenanzas. Sin embargo, no es hallado con culpa y la culpa recae sobre María. ¿Por qué recae sobre María? Porque Moisés era un hombre de fe y su fe le era contada por justicia. ¿Por qué? Porque nunca Dios pensó en justificar al hombre por medio de las obras. Siempre Dios pensó en que la justificación fuera por medio de la fe. Por eso, anticipadamente le dice a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones. Amén. ¿Por qué? Porque la justicia que recibió Abraham no la recibió por lo que él hacía, la recibió por el creer. Él le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Eso le explica el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas también. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, no podía venir por medio, no podía ser ordenada por los ángeles, por los hombres, porque los hombres no la cumplían. Entonces, para ellos era condenación. ¿Cómo yo puedo ordenar a que se haga algo que yo no cumplo? No puedo, no tengo autoridad para ordenar algo a lo cual yo no cumplo. Entonces Dios la envía por medio de los ángeles. Ahora, ¿por qué el Evangelio no lo predican los ángeles, sino que lo predican los hombres? Porque el Evangelio no es como la ley. Amén. La ley no es de la fe, la ley es de la obra. En Gálatas capítulo 3, verso 13, nosotros podemos leer allí en las Escrituras que nos dice claramente que la ley no es de la fe, sino que el que hace estas cosas, por estas cosas vivirá. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 3, verso 11, podemos leer. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve. Y los ángeles le ven a Dios, ¿no es cierto? Los ángeles pueden ver a Dios. Entonces, ¿cómo pueden ellos transmitirlo desde la fe? No pueden transmitirlo desde la fe, ¿por qué? Porque ellos le ven a Dios, entonces no lo pueden transmitir desde la fe. Pero los hombres que predicamos el Evangelio, lo predicamos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque creemos al anuncio, no creemos a lo que vimos, creemos al anuncio. Por eso el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es el que ha creído sin haber visto, porque has visto, ahora crees. Mas yo te digo, más bienaventurado es el que cree sin haber visto. ¿Por qué es más dichoso? Porque es una persona de la fe. Es una persona que le cree a Dios.
Entonces, ¿por qué el Evangelio en algunas es efectivo y en otros no tiene ninguna eficacia? Porque en el Evangelio la justicia que es de Dios se revela por fe y para fe. Pedro fue y se basó nada más en predicar acerca de que Cristo había sido anunciado por los profetas, había sanado a los enfermos, a los oprimidos por el diablo. Cuando muere, muere como un malhechor, resucita de entre los muertos, se sienta a comer, a beber, y dice, a este Dios lo puso por juez de tanto los vivos y de los muertos, y mandó que se anunciase en su nombre el perdón de los pecados. No habló otra cosa. Esa es la palabra del Evangelio. No es difícil. Pero hay personas que ni siquiera lo creen para sí mismos. Usted le pregunta, ¿qué hizo Cristo? Vino a morir por los pecadores. Amén, dice. Derramó su sangre por los pecados de la humanidad. Y le cuentan todo eso. Y después usted le pregunta, ¿y vos cómo estás? ¿Tenés pecado? Sí, yo soy pecador faltante. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Algo que en vos no trajo ningún resultado, ningún provecho. ¿Cómo puede una persona que dice que es pecadora predicar el Evangelio? Una persona que dice que es un pecador no puede predicar el Evangelio con eficacia. No puede tener un resultado eficaz en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque no lo cree ni siquiera para él. ¿Con qué autoridad va a ir y va a predicar? En el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y no se trata de que esto lo digamos repetidas veces, ni que lo repitamos como el loro. Se trata de que lo creamos para nosotros. Amén. Yo no le puedo decir a alguien, mira, Cristo vino a este mundo. Murió como un malhechor, colgado en un madero, derramó su sangre y con su sangre lavó los pecados de la humanidad. Y después me pregunta la persona, ¿y usted es pecador o justo? Y yo digo, no, yo soy pecador. Entonces, ¿qué está creyendo? ¿Qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús para usted no trajo ningún resultado. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo convencer? ¿De algo de lo que no está ni convencido usted? ¿Está comprendiendo por qué no lo hacen los ángeles? Dios se lo dio a los hombres, ¿por qué no todos los hombres tienen el resultado eficaz? Y llenar una iglesia no se trata de meter gente dentro de un salón. Eso lo hacen muchas organizaciones. Vaya a la mezquita y va a ver cuánta gente hay metida allí. En el día del Ramadán se afligen porque no lo pudieron realizar y cruzan el mundo para ir hasta ese lugar. Vaya al muro de los lamentos y va a ver cuánta gente hay ahí. Y por años han querido exterminarlo del pueblo judío, pero ellos siguen yendo ahí. Y no hablemos de las religiones pseudo-cristianas, catolicismo, no hablemos de testigos de Jehová, no hablemos de mormones, no hablemos de todo eso y aún de evangélicos. Meter gente no significa que todos los que están adentro son de Dios. No significa que todos los que están adentro lavaron su corazón en la preciosa sangre de Jesucristo, ni siquiera las iglesias. Yo le puedo garantizar que si usted va a una iglesia y le pregunta a la mayoría de los miembros, cualquier iglesia, y le pregunta a todos los miembros, desde el pastor hasta el obrero y que atiende la puerta, y a toda la congregación, y en ninguna iglesia va a encontrar un 100% que le digan, yo lavé mis pecados en la sangre de Jesucristo, soy una nueva criatura y tengo vida eterna. La mayoría le van a decir que son pecadores. Y si no se lo dice, ¿sabe cómo se va a dar cuenta? Cuando oran. Perdóname, Señor, por mis pecados. Antes de comenzar el culto, lava mis pecados, borra mis maldades. Con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. El domingo compartíamos una palabra gloriosa. ¿Por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? Algunos dicen para que hagamos un rito cada tanto de lavarnos los pies entre nosotros. No tiene nada que ver con eso. Para traerles seguridad, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Cómo una palabra puede lavar pecado?
Vosotros ya estáis limpios. No es que yo tengo que hacer algo para lavar mis pecados. Una palabra puede lavar pecados. Vosotros ya estáis limpios. Ahora lo que hago no lo entendéis, pero ya lo entenderéis. Solamente debo lavar vuestros pies. Y ahí explicábamos que Cristo tiene que ver con el tabernáculo, entre los varios utensilios que había en el tabernáculo, el altar, el candelabro, se encontraba también el mar de bronce hecho con los espejos de las mujeres, que no tenía dimensiones porque tampoco tiene dimensiones la gracia, no tiene límites el perdón de los pecados, con los que Cristo nos ha perdonado. Por eso cuando le preguntaron, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que falte contra mí? 7 veces, no, yo te digo 70 veces 7. No tiene límites. ¿Qué persona me puede ofender 70 veces 7 y yo la perdono y no se avergüence? Y cambie su actitud. Llega un momento que de tanto perdonarlo, se va a avergonzar y se va a volver, y si no se va a distanciar. La mayoría de las personas, les digo cómo funciona esto, se terminan distanciando. O se quedan y cambian de actitud, o se terminan alejando. Bendito sea el nombre del Señor. Así como con Cristo. ¿Por qué Judas Iscariote fue y se ahorcó? Porque en vez de ir arrepentido al Señor, fue arrepentido a los principales de la sinagoga, diciéndole, tomen, he tomado dinero de iniquidad, les he vendido al inocente. ¿Y a nosotros qué? Le dijeron. Ya está. Pero no fue a arrepentirse delante del Señor, se fue a arrepentir delante de los principales de la sinagoga. ¿Y cómo es que Pedro le dijo, tú sabes, Señor, que te amo, apacienta mis ovejas? Tú conoces todas las cosas. Pedro, ¿me amas? De última le dijo, ¿qué te voy a decir que te amo si hace un par de días te dije que te amaba, que con vos iba hasta la muerte y te terminé negando 3 veces en el patio del dolor? Tú conoces todas las cosas, Señor, dijo. Renunció, ya no le quedaba más yo, no le quedaba más ego, no le quedaba más orgullo. Renunció su orgullo de que con Cristo iba a ir hasta el final. Tú conoces todas las cosas, le dijo, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Dios le dio al hombre, ¿por qué? Porque el Evangelio es de la fe, no es de las obras. Pero sin embargo, hoy en las iglesias enseñan las obras y no enseñan la fe. Y enseñan a que los hombres tienen que hacer para poder ser alguien delante de Dios. Y el hombre no tiene que hacer nada para ser alguien delante de Dios, porque al que hace se le cuenta como salario y le es dado como deuda. Y nosotros fuimos salvos por medio de la fe para que sea por gracia. Amén. No es de hacer, es de creer. Los judíos hacían y porque hacían no pudieron alcanzarlo, pero nosotros lo alcanzamos sin hacer nada, lo alcanzamos por creer. Por eso es que somos pueblo santo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. A Israel le dijo, si hicieres esto y cumplieres con esto y guardares esto, entonces me seréis un pueblo especial en todas las naciones. Pero cuando ya viene Pedro a hablarle a la iglesia, le dice, vosotros sois. No seréis, sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Por eso es que no les he dado a los ángeles predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es de la fe y ellos están viendo el rostro de Dios. Entonces el que ve ya no tiene que esperar más nada. Pero le he dado a los hombres, ¿por qué? Porque el hombre, la única manera que puede predicar el Evangelio es por medio de la fe, porque a Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación, para que sea por fe, para que le sea contado por gracia. Amén. Amén. Por eso es que no le he dado a los hombres, a los ángeles, le he dado a los hombres, pero no todos los hombres están predicando el Evangelio. Si yo predico las obras, no predico el Evangelio. Si yo predico las obras, no predico el Evangelio. Para predicar el Evangelio tengo que predicar de la fe. ¿Por qué? Porque el Evangelio es de la fe, no es de las obras.
Por eso es que algunos no tienen resultados. Y hermano, meter gente en un salón, le vuelvo a decir, amontonar gente. Hoy hablaba con el apóstol Caretti y me decía que estuvo visitando una iglesia en Argentina que por causa de la pandemia habían solo 150 personas, con pequeño aforo, ¿no? Una iglesia que cuando van todos eran 500, 600 personas. Invitaron a cantar un grupo evangélico de cumbia, no sé qué, cómo se llama, no sé qué. Pero dice, bueno, llegó un momento, ahora con libertad, dijeron. Ahora con libertad. Y empezaron a tocar cumbia y desde el pastor y la esposa salieron a bailar cumbia en medio del salón. Se escandalizó el hermano, dice, yo fui queriendo escuchar una palabra, digo, para ir a eso me voy a un boliche, el boliche de acá del pueblo me voy. Y me voy a bailar, pero a la iglesia uno va a escuchar la palabra del Evangelio. A la iglesia uno va a recibir una bendición, no a bailar. Pero dice, ahora con libertad, ¿eh? Acá los santurrones y degradándose el pastor, la esposa del pastor, imagínense. La iglesia se convirtió en un boliche. Y eso era gloria, eso era la libertad. Hoy vine a danzar con libertad y dancemos libertad y libertad. Y eso le llama libertad. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Es más, los que estuvimos esclavos del pecado nos pasábamos las noches en los bailes. ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? Nos pasábamos las noches en los bailes. Y para pasar 2 o 3 noches le metíamos whisky, le metíamos alguna droga y eso, y pasábamos 2 o 3 noches. ¿Eso es libertad? No era libertad, era cautividad. Y eso le llaman libertad en la iglesia. Y eso es cautividad. Eso es imitar al mundo. Eso es constituirse delante de la presencia de Dios en enemigo de Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso no quiera seguir la corriente del mundo. Porque el mundo va por el camino ancho y espacioso hacia la perdición. Y Dios nos sacó de ese reino de maldad y nos trasladó a un reino que no puede ser conquistado por ningún otro reino, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, ¿por qué el Evangelio en algunos lados no tiene resultado? Porque no se predica desde la fe. Pero el Evangelio no es de obras, es de fe. Por eso, hermano querido, es muy gloriosa esta palabra, porque cuando uno mira que vino ordenado la ley por medio de los ángeles, es lógico, ¿qué hombre podía cumplir la ley para tener autoridad de ordenar a otro que cumpliera lo que él no podía cumplir? Tenían que venir por los ángeles. Pero el Evangelio no vino por los ángeles, vino por los hombres, porque el Evangelio no es de obras, es de fe. Y era necesario que alguien que había creído pudiera anunciar a los hombres la palabra verdadera del Evangelio. Y estos italianos que estaban ahí sentaditos escuchando a Pedro, mientras oían lo que Pedro le decía, creyeron a la palabra de Pedro y descendió el Espíritu Santo, sellándolos como posesión adquirida por Dios para la redención completa. ¿Qué aconteció? ¿Qué hicieron? Creyeron a la palabra y recibieron. Pedro se maravillaba, los que estaban con Pedro decían, ahora nos damos cuenta, Dios no hace excepción de personas, hasta estos reciben el Espíritu Santo. Los que habían ido con él, porque se había llevado un par de hermanos para que lo acompañaran, y cuando entró dijo, no sé a qué vino, díganme ustedes a qué vine. Pero ustedes saben algo, saben cuán abominable me es. Cuán abominable me es a mí entrar a la casa de alguien que no es judío. Mire cómo se presentó. Y mire el resultado que hubo. ¿Qué es lo que trajo el resultado? La predicación sencilla del Evangelio. Y hombres con corazones ensanchados, creyendo al mensaje del Evangelio y descendiendo el Espíritu Santo para sellarles como posesión adquirida por Dios.
Alabado y santo sea el nombre del Señor. Esta es una palabra muy hermosa, hermano, que nos tiene que traer seguridad para hacer las obras de Dios, que nos tiene que traer seguridad para trabajar en el Evangelio, para trabajar en las obras de Dios, porque no hay otro que pueda tener respuesta para este mundo, sino alguien que le ha creído a Dios. Si usted le ha creído a Dios y ha lavado perfectamente por la sangre preciosa de Cristo su corazón, usted es un instrumento muy útil y muy necesario en medio de esta generación para anunciar esta verdad a otro. Y quiera Dios le tome, le levante, le unge, le dé vigor y valor para poder hacer esta obra tan gloriosa. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque nos has concedido traer, Señor, en este día esta reflexión al respecto de este hecho en particular. ¿Por qué los ángeles no predican el Evangelio? ¿Por qué le fue dado a los hombres? ¿Y cuánto valor tiene un hombre, una mujer de fe que anuncia la palabra del Evangelio a otro porque ha lavado su corazón de los pecados, Señor, y ha creído con exactitud, Señor, al mensaje del Evangelio para poder llevar esperanza a un mundo en cautividad, para cortar cadenas de impiedad, para quebrar y pudrir yugos de impiedad, verdadera libertad, Señor, la que viene cuando uno se ve liberto del pecado por la obra preciosa y gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Levanta a estos hombres, levanta a estas mujeres. Usa, Señor, este mensaje, Señor, para despertar entendimiento, Señor, en hombres y mujeres, para que se conviertan en ese instrumento en tus manos, Señor, para llevar redención, salvación, Señor, y vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Cristo bendito. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,